Buenas tardes, ingeniera Rachel. El compañero Javier y yo haremos la retroalimentación de la unidad número 2, las cual hablamos de temas de especificaciones y criterios de análisis sísmicos según los reglamentos de CFE y RCDFF. Mayormente siempre se empieza de arriba hacia abajo, pero pues para hacer un poquito más dinámico nuestro gráfico, empezamos con la presentación en la parte de abajo y nos dirigimos con una flecha a lo que son en los temas. En esta parte yo voy a explicar la parte número 1, que lo dividimos por ejemplo en la mitad de los temas por parte mía y la mitad por parte del compañero, para lo cual yo voy a presentar los primeros temas que vimos. Sube, compañero. Uno de los primeros temas que vimos hasta arriba fueron el de diferentes criterios y procedimientos simplificados para el análisis de una estructura por un sismo o por la combinación de sismo y calma vertical. El propósito de este tema fue es establecer las bases y requerimientos generales mínimos del diseño para las estructuras, para que éstas puedan ofrecer lo que es una seguridad adecuada al edificio. Las estructuras se van analizando bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales, los cuales fueron el efectos y las fuerzas gravitacionales. Para este tema también nos dicen que tenemos que tener en diferentes condiciones y criterios, y nos dice que deberán satisfacer en ciertos requisitos, como es la influencia de las fuerzas laterales, que se analizarán tomando en cuenta los desplazamientos horizontales y que los verticales sean significativos, que los giros de todos los elementos integrantes de la estructura, así como la continuidad y la rigidez de los mismos. Y pues como podemos ver en la imagen, ¿no? Tenemos que analizar lo que es la distribución, que es la rigidez de los elementos, y esto se hace por medio de cálculos que son el de fuerzas sísmicas y efectos geométricos de segunda orden. Continuando, tenemos el tema número 2, que son las fuerzas sísmicas de diseño. Más que nada, este tema nos ayuda a conocer el comportamiento real que tienen los edificios que están sometidos a una determinada acción sísmica. Dado a los temas que vimos, pudimos determinar el punto de desempeño de un edificio, mostrando la capacidad que tiene una estructura para soportar todo tipo de acontecimiento, por llamarlo de algún modo. Conocer las reacciones que tiene la estructura mediante diferentes tipos de acciones sísmicas, para así poder implementar un diseño adecuado y que nuestras estructuras sean sismo resistentes, ¿no? Después podemos ver el tema 3.3, el cual fue la fuerza lateral en sísmica en la base, y aprendimos que la fuerza lateral es la fuerza que determina el desplazamiento de las fuerzas horizontales, así como la continuidad y la rigidez de los mismos. En particular se consideran los efectos de la inercia rotacional de los péndulos invertidos, que es como que la parte más importante que hay que rescatar, ¿no? Igual podemos ver una imagen donde nos habla de la determinación de las fuerzas laterales, en las cuales pues hay que considerar, ¿no?, los coeficientes, como vimos igual en el factor de zona sísmica, que es representado por la Z, entre otros valores, ¿no? Que pues esto ya en algunos casos vienen establecidos. Posteriormente tenemos el tema 3.4, que nos habla de los aspectos de diseño y coeficientes sísmicos. En este caso podemos decir que los aspectos de diseño propuestos para el análisis dinámico de la estructura se contribuye a lo que es a partir de la familia de los espectros, y esto va a ser en respuesta a los cálculos para un sitio, ¿no? Esto es para poder entender cómo se transfiere la energía en sísmica a los edificios, con el objetivo de prevenir riesgos fatales en nuestras edificaciones, ¿no? Esto es como que lo importante de este tema. Seguidamente tenemos el 3.4, que nos habla de factores de importancia, uso, clasificación en las construcciones según el uso, los coeficientes sísmicos en el método simplificado, ¿no? Entonces aquí nos explicaban acerca de que para cada edificio va a haber un diferente coeficiente y los agrupaban en grupos, el grupo A y el grupo B, ¿no? Donde nos determinaban también que no va a ser lo mismo analizarlo para una
para una construcción de un comercial como para de un edificio de oficinas y así, ¿no? Y hacen como que la comparación y la descripción de cada uno de ellos para poder entender que cada uno de ellos tiene diferentes coeficientes. Bueno, y en el tema 3.6, hablando de cortante basal, debemos de entender que esta cortante se da dado a la progresividad de las fuerzas que van en cada piso del edificio, y esta es reflejada en lo que es la base, de ahí su nombre proveniente como cortante basal, ¿no? Y tiene la finalidad de determinar fuerzas cortantes, que es para poder distribuir lo que es la fuerza sísmica que se acumula en lo que es la base en las estructuras, en cada uno de los niveles, y así ir viendo los esfuerzos logrados con estas cargas, con la finalidad de diseñar los pórticos para que sean sismorresistentes. Es decir, que tiene la finalidad más que nada de entender cómo se comportan estas fuerzas dado los pisos, en cómo se va a comportar la base, y así poder crear lo que son pórticos, que son lo que van a resistir como que la estructura y las fuerzas de estos pisos dado los sismos. Y nos dice que también deben estimarse las derivas, en este caso estamos hablando de los desplazamientos de los pórticos, con la finalidad de prever que los desplazamientos elásticos e inelásticos no sobrepasen los límites requeridos por la norma establecida, ¿no? Que nos dé estos parámetros para poder decir que cumple con este requisito. Y pues a continuación mi compañero Javier les hablará acerca de los temas restantes de esta unidad. De mi parte es todo y muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Así como lo comentó mi compañera Sofía, yo voy a decir la segunda parte de esta dinámica de retroalimentación 2 y voy a mencionar los temas que quedan. Vamos a comenzar con el 3.7 de los valores del factor de Q en el comportamiento sísmico. Y nos dice, en el diseño de estructuras cuyas relaciones fuerza-deformación difieren en sentidos opuestos, se dividirán los factores de resistencias correspondientes según las normas respectivas entre los siguientes valores. El primero es 1, que es una constante, más 2.5D por Q. Aquí Q es el factor de comportamiento sísmico, D es la diferencia entre los valores de A sobre Q', y esto se expresa como la fracción de la gravedad, que causarán la falla o la fluencia plástica de la estructura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es hasta su máxima deformación, y por ende ya no tenga un retorno y ya no pueda como que volver a utilizar, porque ya alcanzó su punto máximo de deformación. Uno y del otro sentido en dirección al análisis. Esta es a la ordenada del espectro de diseño como fracción de la gravedad, y la Q' vendría siendo el factor de reducción de las fuerzas sísmicas con fines de diseño y función en el periodo natural. Vamos a pasar al siguiente tema, que vendría siendo los métodos de análisis sísmicos. Como primer lugar tenemos al análisis dinámico, que como su nombre nos dice es qué tanto movimiento tenga. El estático vendría siendo pues como el edificio se quede tan firme como pueda, y el simplificado de los análisis. El análisis dinámico nos dice que estima el tipo de ondas sísmicas que se espera que produzcan en la base del edificio, y determina la resistencia sísmica calculando la respuesta de la vibración del edificio. De acuerdo a la vibración que tenga la base, se va a esperar la resistencia que tenga por la reacción a la acción que tenga estas ondas sobre el edificio. De ahí el nombre del análisis dinámico. El análisis estático es la evaluación de un estado de estrés de una estructura sometida a la fuerza constante del tiempo. Y el último nos dice que
El simplificado de análisis verificará únicamente en cada piso la suma de resistencia de corte de los muros de carga. Vendría siendo la suma de un piso entre otro, y luego al llegar al final se va a obtener la resistencia final que cada uno demanda. El siguiente pues vendría siendo la generalidad para un análisis sísmico estático, y ya de aquí de acuerdo a las fórmulas que presenten vamos a ir obteniendo los valores, por ejemplo la fuerza 1, la fuerza 2, el peso de cada nivel, la altura de cada nivel, y con eso se va a ir determinando y se va a ir llenando la tablita que tenemos en la siguiente tabla. Ok. Para seguir vamos a hablar con el tema 3.8.1, que es el método simplificado. Permite verificar que cada entrepiso, o sea cada nivel, sea la suma de las resistencias al corte de muro de carga de la dirección que tenga el análisis, sea igual o mayor a la fuerza cortante sísmica que actúa sobre dicho edificio. Es decir, este método permite comparar la demanda sísmica expresada como cortante en la base de la estructura y la capacidad de corte de los muros, sin considerar la participación de los elementos de confinamiento. Los requisitos para el método simplificado son 3. El primero es que la planta, al menos el 75% de las cargas gravitacionales deben estar soportadas por los muros, las que deberán encontrarse ligadas entre sí mediante la losa de entrepiso lo suficientemente resistentes, rígidos al corte. La siguiente es la relación de la longitud y el ancho de la planta de la vivienda, que no exceda la relación 1:3. Y por último tenemos que cada uno de estos muros deberá tener la longitud mayor o igual al 50% de las dimensiones de la planta de la edificación en la dirección del análisis. Pasamos al 3.8.2, y ese es el método estático. Este nos dice que el método estático toma en cuenta el efecto de las acciones sísmicas mediante la aplicación de un conjunto de fuerzas laterales o a lo alto del edificio. Estas fuerzas se aplican en el centro de las masas de cada nivel. El conjunto de fuerzas tiene como forma de un triángulo invertido. Okay. Esto nos dice que de acuerdo a las fuerzas laterales que tenga el edificio, lo va a deformar, y en lugar de que tenga pues la base del triángulo, pues se va a invertir. Bueno, no me sale, pero el punto es que va a tener este tipo de forma. Y de acuerdo, si el edificio está recto, y dependiendo de las fuerzas que tenga cada una por cada nivel que se va incrementando, va a tener esta inclinación. Luego tenemos el tema 3.9, que vendría siendo las colindancias. Y primero vamos a hablar acerca de los problemas de la colindancia, y es que esta se conoce como la colisión que presenta dos edificaciones aledañas cuando no se deja entre ellas una separación adecuada que permita pues la deformación de cada edificación sin que se golpeen entre sí. Generalmente cuando se piensa en hacer edificios, lo que se trata de aprovechar vendría siendo los metros cuadrados. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente no se respetan como que el espacio adecuado para que los edificios puedan vibrar y no choquen. ¿Okay? Y aquí nos dice las aplicaciones en edificios colindantes. En los desplazamientos horizontales de las pantallas y de sus consecuentes desplazamientos y asentamientos verticales del terreno de los trazos, esos asentamientos actúan directamente sobre las estructuras colindantes. Es decir, que si nos afectan de arriba, igual nos pueden afectar de abajo como parte igual de la cimentación. Y las recomendaciones es que en edificios continuos se debe incluir una junta sísmica apropiada a cada diseño, es decir, un tipo de estructura pensada en un espaciado para que cada edificio pueda tener una mejor estabilidad.
Se piensa reducir la posibilidad que se golpeen las estructuras rellenando las juntas sísmicas con materiales que amortiguen los efectos del desplazamiento, al igual que los amortiguadores, las placas amortiguadoras o los pistones de los carros, al igual que la función que tienen estas en los vehículos. Se piensa hacer en la cimentación de los edificios para que las ondas sísmicas no golpeen con tanto impacto y se reduzcan, y tomar en cuenta el posible desplazamiento de las losas de los edificios vecinos, reforzando los puntos débiles del contacto. Es decir, si unos edificios están juntos y puede haber contacto entre ellos, pues aquí debe de haber un reforzamiento para evitar catástrofes que generen una magnitud tanto de una manera muy alta como de una manera muy baja. Lo que se piensa es reducir este tipo de afectaciones. Y bueno, ingeniero, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.